Conozco a Teresa Fuente desde hace más de 8 años, cuando procedente de Barcelona llega a Jerez con el deseo de establecerse e iniciar una nueva etapa profesional. Desde el primer momento percibí en ella a una mujer con una personalidad y unas inquietudes realmente interesantes. Y tuve también oportunidad de leer parte de los escritos que hasta entonces había publicado en revistas especializadas. A través de los mensajes que emanaban de los mismos, desarrollamos un proyecto formativo relacionado con la comunicación oral y escrita, proyecto que yo llevaba varios años intentando consolidar, pero que los intentos realizados no llegaban a cumplir las expectativas deseadas. Y os aseguro que a partir de su actuación los objetivos se alcanzaron y con éxito. De alguna manera estaba en deuda con Teresa y por eso, cuando hace un mes me propuso que le presentara este acto de la nueva edición de su libro, os aseguro que le dije un sí sin vacilar. Era toda, Teresa, una satisfacción para mí. Por otro lado, entiendo que es osado por mi parte presentaros a alguien que doy por supuesto que la mayor parte de los presentes conocéis tanto como yo, o incluso más, que compartís con Teresa muchas horas de ocio y sobre todo mucha complicidad en los asuntos fundamentales de la vida, como es el propio vivir. Solo hay que asomarse a la ventana de Teresa en Facebook y demás posibilidades telemáticas para entender lo que quiero decir. Para el resto, o sea, para los que venís con el deseo de saber algo más de la autora del libro titulado Al hilo de la conversación, os diré que María Teresa Fuentes Caballero, Teresa, es una señora que, aunque de aspecto juvenil, pronto será abuela, que nació en una localidad llamada Bernal, situada en la falda de Sierra Mágina, al sur de la provincia de Jaén. A mediados de los años 60 se traslada junto con su familia a la Cataluña del desarrollo y de la emigración. Con 15 años, con solo 15 años, ya trabajaba de auxiliar administrativo en una empresa dedicada a la confección. Con 23 años, muy jovencita, se retira de la vida laboral al nacer su primer hijo y se dedica íntegramente a su crianza. Hoy, este hijo está casado, se dedica a la enseñanza de la música allá en Barcelona y pronto, como he dicho antes, la hará abuela. Cuando él estaba un poco crecido y en la etapa preescolar, Teresa decide preparar las pruebas de ingreso en la universidad para realizar la carrera de Historia Contemporánea. En esta etapa le nace su segundo hijo que tuvimos la suerte de conocer en la celebración de su cumpleaños, no digo cuánto, pero de sus 60 cumpleaños, en un acto maravilloso, allí en la zona de Arco de la Frontera, y me he perdido, y en esta etapa le nace su segundo hijo. A partir de aquí, Teresa iniciará no una etapa nueva, sino una nueva carrera profesional con una nueva dimensión: la colaboración con grupos de mujeres para la puesta en marcha de proyectos culturales, sanitarios, sociales, etc. Un año fundamental de Teresa fue 1987, cuando inicia su vida laboral como profesora de historia en la formación de adultos que se preparaban para el examen de ingreso en la universidad. 2 años más tarde ya es profesora en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Barcelona, donde imparte clases sobre todo de ética profesional. Además de estas clases, asume la responsabilidad del puesto de secretaria académica y busca tiempo donde lo haya para realizar los estudios de doctorado orientados a analizar las políticas sociales dirigidas a las mujeres en la historia reciente de Cataluña. Además, realiza una serie de publicaciones en revistas especializadas, participa en congresos y jornadas
y colabora como formadora en programas de posgrado en la especialidad de género, ética y mediación. Incluso, durante un periodo, también formó parte como coordinadora pedagógica de una escuela-taller para personas con problemas de inserción. Con toda esa mochila llena de experiencia, de encuentros, de dinámicas grupales, de publicaciones, ella y Manolo, su marido, abandonan Barcelona y se vienen a Jerez, donde deciden instalar su tercera residencia. Corría el año 2005. Y a esta ciudad llega Teresa llena de ilusión, con ganas de trabajar, con espíritu de superación, con deseos de integración, muchos deseos de integración y con muchos criterios de profesionalidad. Y se compromete con actividades diversas vinculadas con el lenguaje, el mundo de la mujer, el ámbito de la comunicación, la deontología profesional. Y en este momento, cuando este que os habla y que intenta acercar un poco lo que significa Teresa Fuentes, la conoce y sabe de su quehacer de primera mano, sus experiencias de dinamización cultural, la animación a la lectura, los clubes de lectura, así como los cursos de formación continua relacionados con la comunicación oral y escrita, en estos casos acompañada de su amiga e inseparable compañera de trabajo María Percat, que también le dedicó una magnífica reseña en el libro anterior. Y mientras hacía estas actividades aparece el encargo de impartir unos talleres de vida con grupos de mujeres en distintas localidades de la provincia. Pero el taller que para ella tiene un impacto fundamental es el de coser y cantar que imparte en la Barca de la Florida. Todavía recuerdo de aquel periodo, en torno a finales del 2006-2007, la ilusión que Teresa transmitía cuando le preguntaban sobre qué hacía y con la emoción que respondía sobre su taller de coser y cantar de la Barca y cómo me insistía que el taller no empezaba a su llegada a la Barca, sino que antes, mucho antes, desde el mismo momento en que ella subía en el autobús, porque iba y venía en autobús, y no finalizaba hasta que ponía en pie en tierra en la estación de Jerez. Teresa, como una esponja que intentaba recuperar la memoria a través de conversaciones con un grupo de personas, aprovechaba también el camino de ida y vuelta para ampliar información con él o la compañera de viaje. Y de este taller, que nace como otro, con el simple deseo de que mujeres mayores recuperen su voz, su memoria y su vida cotidiana, como cuando se juntaban para lavar, pasear, trabajar, coser, cantar. Cristaliza en un conjunto de más de 340 páginas de la nueva edición de este libro, cuyo impreciso género constituye uno de sus atractivos. Dicho en pocas palabras de qué trata, puede producir una pobre impresión, la de una historia escasamente ambiciosa, una menudencia anecdótica, pero os puedo asegurar que este relato es mucho más. Es un trabajo de investigación, de metodología precisa, es ensayo y punto de partida de múltiples variantes. Es historia, es antropología, es sociología, es, en definitiva, memoria viva. El escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en la página introductoria del apasionado relato titulado Vivir para contarla, con un pensamiento sencillo aparentemente, pero de una gran profundidad y realidad, nos dice: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda, y cómo lo recuerda para contarla. El libro que hoy presenta, titulado Al hilo de la conversación, que es como un canto coral donde 17 voces hablan de la memoria de su vida cotidiana. Posiblemente en esta recreación del recuerdo, sus voces se van modificando su memoria, quizás porque a veces hay espacios de la misma que es mejor olvidar. Y es este el papel fundamental de Teresa,
la persona que ha sabido conjugar estas voces, que ha sabido transmitir y transcribir lo expresado, utilizar el mensaje que esas voces nos quieren transmitir y nos ha contextualizado todos los comentarios aparentemente dispersos, pero con un hilo conductor persiguiendo vivir la vida para contarla. Este es, creo, el resumen de la segunda edición que hoy ve la luz. Teresa Fuentes, por formación universitaria en la historia contemporánea, conoce la metodología histórica en el estudio de los acontecimientos humanos y tiene en cuenta estos niveles de intensidad con mucho tino y sobre todo profesionalidad, no entrando en ningún momento en juicios de valor o en interpretaciones innecesarias que puedan desvirtuar y quitar protagonismo al hilo de la conversación. Y con ese bagaje de conocimiento y unas leves pinceladas ha situado los asuntos que tratan estas señoras en un contexto muy concreto y de nivel localista, pero que es totalmente aplicable a otro nivel intermedio como es el mundo rural andaluz y, si me lo permiten, en gran parte en un nivel de lo que ocurre en la sociedad española en el periodo de 1930 a 1970. Detrás de estos relatos está el drama de una parte importante de la población de este país que, abandonando sus raíces y lugares de nacimiento, emprendieron la búsqueda de nuevas perspectivas, ya sea la dramática emigración del campo a la ciudad, como la del caso que nos ocupa, desde sus poblaciones de origen hacia una nueva aventura. Poner en producción las tierras antes improductivas y que el pantano de Guadalcacín puso en desarrollo agrícola a partir de 1940. A esta zona concreta, que más tarde sería la Barca de la Florida, llegaron familias enteras procedentes de Olvera, de Alcalá del Valle o del Gastor, desde el Cuervo hasta Guadix de Granada, y coincidieron en un espacio concreto del amplio término de Jerez de la Frontera y en una tierra que se ofrecía como de tierra prometida. Y cuando uno lee este libro y aprecia los acordes que Teresa Fuentes ha sabido utilizar para poner música a cada una de las 17 voces individuales, recuerdo el pensamiento que Helder Cámara, obispo brasileño de Recife, un gran obispo de la teología de la liberación, pero de trascendencia universal y que falleció a finales del siglo XX, decía: cuando sueña solo, solo es un sueño. Cuando sueña con otro, es el comienzo de una realidad. Cuando nos adentramos en la lectura de al hilo de la conversación, apreciamos la delicadeza con la que Teresa Fuentes, conocedora del tema histórico, contextualiza la voz y la memoria en asuntos tan delicados como la reforma agraria de la Segunda República y la posterior actuación del Instituto Nacional de Colonización con las lógicas modificaciones de acuerdo con las nuevas ideologías en la que se fundamentaba y en el desarraigo sin límite que las políticas autárquicas supusieron para este país en un periodo determinado de nuestra historia. Pero las voces de estas mujeres nos hablan del encuentro con estas tierras, sus ilusiones y decepciones, de las condiciones de vida en los primeros poblados, los tiempos difíciles en chozas pequeñas y compartidas, en posteriores barracones y posteriormente, varios años después, en las definitivas casas del pueblo. Qué felices todas cuando recuperan su infancia, ya que, como una de ellas dice, lo triste se olvida. Su encuentro con la escuela, la primera comunión, a pesar del divorcio real entre el trabajador y la iglesia. Luces y sombras aparecen sobre la figura masculina del padre. Este no es nunca indiferente para ella. El recuerdo del arrope, la nostalgia, el Día de Reyes se mezclan con la dureza, la bebida, el maltrato y a veces el abandono y también la muerte. Y desde aquí
suave como el silencio, se sumergen en el mundo de la sexualidad, los primeros ensayos, los errores, la boda como fruto de un amor, o no se sabe qué, los embarazos, unos vividos como días felices, otros como dramas, la crianza de los niños y las tareas que conlleva sacar adelante toda una familia, generalmente numerosa, siendo administradora de todo, o sea, administradora de la escasez, donde se pone en valor las habilidades que estas mujeres desarrollaron para que, con pocos recursos económicos, pudieran sacar adelante la familia, en ocasiones incrementadas con padres, suegros, hermanos y sobre todo integrándose también en un mundo laboral incipiente. Pero este panorama no lo puede dominar todo y este país explota en una circunstancia que posibilitará nuevas perspectivas. Serán en los años 80 cuando todas ellas, mujeres maduras, empiezan un tiempo nuevo para aprender, para participar y para disfrutar. Y todas destacan como fundamental el papel que jugó la escuela de adultos, donde muchas aprendieron a leer y escribir, y cuando todas recuperaron la asignatura pendiente de una infancia sin escuela. Y así, con la vejez en el horizonte, se despiden las 17 señoras que posibilitaron a Teresa contarnos algo para que nuestra memoria histórica se pusiera en alerta, para que fuéramos capaces de sacar conclusiones de lo que nos cuentan y porque, con todos los matices que queramos, recordemos nuestro entorno familiar, porque casi todos tenemos cerca a familiares que responden a los sentimientos y vivencias que estas mujeres tuvieron la valentía de recordar y contar. Gracias, Teresa, por habernoslo facilitado, tanto a los que hemos leído tu libro como a los que seguro en estos días agotarán esta segunda edición. Muchas gracias.